Hola, ¿cómo están? En este nuevo tutorial vamos a ver cómo usar los comandos más usuales de dibujo que se encuentran en la parte superior izquierda acá del software AutoCAD. Si no los ven acá arriba es porque en este engranajecito que está acá abajo nosotros podemos variar los entornos de dibujo. El que está en el que yo estoy situado es dibujo y anotación. Si no están situados en este, lo cliquean y van a ver esos comandos aquí arriba. Bueno, esos comandos son los principales que vamos a ir utilizando, sobre todo para la resolución de los primeros trabajos prácticos, entre los cuales está línea. Siempre que yo activo uno de estos comandos, me tengo que fijar en esta parte de aquí abajo, que me va a estar diciendo qué es lo que el comando está esperando que yo haga para poder funcionar. En este caso me dice precise el primer punto. Y aquí, ¿cómo puedo precisar el primer punto? Bueno, el primer punto lo puedo precisar con un clic en la pantalla, que de hecho yo podría decirle a AutoCAD que me muestre la coordenada en la que está situada ese clic. Pero bueno, ahora lo vamos a ver en unos segundos. Lo puedo hacer con un clic en la pantalla. Lo puedo hacer apuntando con el mouse. Apunto yo a una dirección. Por ejemplo, con el mouse, con el teclado, perdón, le escribo qué longitud tiene que tener ese segmento. Por ejemplo, le pongo 100. Entonces, lo que hizo fue hacer un segmento de 100 unidades en la dirección que yo estaba apuntando. Y la otra forma que tengo es todo por teclado. Yo, por ejemplo, puedo arrancar desde este punto y el siguiente punto, fíjense que ahí al lado del cursor me aparecen unos numeritos y me aparece la misma insignia que dice precise punto siguiente al lado del cursor. Lo mismo que dice abajo me lo dice al lado del cursor. Eso lo hace porque yo aquí abajo tengo activo esto que se llama bueno, no lo está mostrando, pero es la entrada dinámica. Si yo activo este menú, puedo, además de estos botoncitos que están acá, puedo activar y desactivar cosas que quiero que me muestre aquí abajo. Como por ejemplo, como dije hace unos segundos, las coordenadas. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando muevo el cursor por la pantalla, me va a estar mostrando en qué coordenada está ese cursor. Y la entrada dinámica, fíjense que está activa. Me apareció este botoncito, está activa. Si yo la desactivo, esos cuadritos alrededor del cursor me desaparecen. Y si yo la activo, tengo la posibilidad de navegar por esos dos cuadraditos que fíjense que uno me dice la longitud que tiene el segmento y el otro me dice el ángulo. Entonces yo con la tecla Tab, tabulador, que está a la izquierda de todo el teclado, puedo moverme en esos dos cuadraditos. Entonces yo, si por ejemplo fijo 30 grados y otra vez aprieto Tab, la línea queda fijada a 30 grados con el eje X, positivo antihorario. Y entonces, ubicado en este cuadradito ahora que me dice la longitud, puedo darle la longitud y entonces con esos dos parámetros definí una línea solo con el teclado. También podemos ingresar el punto por coordenadas. Eso lo vimos en el videito en el que explico las coordenadas absolutas y relativas, pero por ejemplo acá podría ingresar arroba, por ejemplo 500, 600, y lo que hice fue a partir de este punto moverme 500 unidades en la dirección de X y 600 creo que puse en la dirección de Y. El comando línea entonces quedaría. Después ustedes pueden inspeccionar la diferencia entre línea y polilínea. Por ejemplo, es que cuando yo hago polilínea, el elemento es todo uno solo, ¿ven? Selecciona todo de una sola vez. En cambio, cuando lo hago con línea, cada línea es un elemento separado. Eso veremos las funcionalidades luego. El comando círculo, en el que recuerden que en las clases vimos que acá abajo tengo diferentes opciones para usar ese comando. Por ejemplo, dándole 3 puntos de paso de la circunferencia, o 2 puntos de paso, o tangente, tangente, radio, e incluso en este menú desplegable tengo algunas opciones más, como tangente, tangente, tangente. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una circunferencia que es tangente a 3 líneas, voy a esta opción de tangente, 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 cliqueo las 3 líneas
y me genera una circunferencia tangente a las 3. La opción por defecto del comando círculo es centro y radio. Le doy el centro donde quiero que esté situado y el radio, o en su defecto si quiero ingresar el diámetro, ingreso a la opción diámetro, en la que puedo ingresar por el teclado el valor del diámetro. Bueno, tengo para hacer rectángulos o polígonos, que la diferencia entre hacerlo con este comando y hacerlo con líneas es básicamente la misma que con polilínea, que ahora yo lo selecciono y es todo un solo elemento. Tengo la opción de desplazar, el comando, desplazar, que es un comando muy útil que me sirve para yo, por ejemplo, dibujar mi dibujo en cualquier lado y luego mover este punto a la coordenada que debería ir en mi ejercicio, por ejemplo. El comando desplazar, el cuidado que hay que tener es que cuando yo ingreso al comando desplazar, me pide un punto base o punto de desplazamiento. Ese es el punto, como si yo lo tomara a todo el dibujo que yo seleccioné, lo tomo desde este punto. Entonces luego cuando lo voy a redireccionar, que ahora por ejemplo podría ingresar la coordenada a la que tiene que ir este punto, por ejemplo le puedo poner asterisco 1000, 1000, y este punto quedó ubicado, fíjense ahí abajo en la barra donde me dice las coordenadas del cursor, me está diciendo que está en la coordenada 1000, 1000. Luego tenemos rotar, en la que me pedirá también un punto de rotación, que es el punto que queda fijo, por ejemplo este, y luego me pide el ángulo de rotación. El ángulo es el ángulo con el eje X, o sea, si yo le digo que rote 30 grados, lo que va a hacer es tomar la horizontal, como me está tomando ahí, y girarla 30 grados. Si yo quisiera girar otro segmento de este dibujo, tengo una opción muy útil de este comando que es referencia. Fíjense que con referencia yo puedo seleccionar desde el punto de giro hasta aquí, por ejemplo, y ahora la recta que estoy girando no es el eje X, no es la horizontal de mi dibujo, sino que es esa recta que yo seleccioné. Entonces, esa recta, por ejemplo, la puedo girar 30 grados, que sería lo mismo que girar la horizontal, pero esta opción es particularmente útil, por ejemplo, si yo quisiera alinear esto con otra línea que yo tengo por acá. Lo voy a hacer. Supónganse que yo quiero alinear este cuadrado o este cuadrilátero con una línea que yo tengo por acá. Entonces, lo primero que hago es desplazar este punto a que coincida con la línea, y lo siguiente que hago es rotar, tomando como referencia, el punto base va a ser, el punto de giro va a ser este, y ahora voy a la opción referencia, determino como referencia esta línea de mi dibujo, y al rotarla puedo seleccionar un punto de esta línea para que esa línea me quede coincidente con la anterior. Bien. Otro comando muy útil que tenemos es recortar y alargar. Esos comandos tienen un método de funcionamiento muy similar entre sí ambos. Vamos a verlo rápidamente. Hago algunas líneas como para tener cosas que recortar. Y el comando recortar, por ejemplo. Lo primero que me pide, que aquí no queda del todo claro, es los objetos que van a servir como límite de recorte. Por ejemplo, si yo selecciono estas dos líneas y le doy Enter para decirle que terminé con este paso, lo siguiente que va a hacer el software es cualquier línea que yo toque, por ejemplo esta, ven que se recorta entre los dos límites que yo le di. Esa es una forma de utilizarlo. Otra forma que puede ser útil puede ser entrar al comando e ingresar a la opción por defecto, que vimos que está entre símbolos mayor y menor, y accedo a esa opción tocando Enter directamente, seleccionar todo. Eso quiere decir que ahora todas las líneas de mi dibujo son límites de recorte, con lo cual,
Cuando yo voy a seleccionar una línea que quiero recortar, se va a recortar entre los dos límites más próximos que tenga, o sea, entre los dos elementos que toque más cerca de donde yo estoy haciendo el clic. Algo importante de decir de este comando es que cuando el recorte, por ejemplo, yo toco acá y ven que me aparece un símbolo como de prohibido. ¿Por qué? Porque ahí el comando recortar lo que debería hacer es quitar todo el elemento, o sea, sería suprimirlo. Cuando es igual a suprimir, cuando recortar es igual a suprimir, el comando recortar no recorta. En ese caso, si yo quisiera borrar este segmento, lo que tengo que hacer es salir del comando, seleccionarlo y con la tecla suprimir lo suprimo directamente. Tenemos el comando copiar, que funciona igual que el comando desplazar, o sea, con un punto base, solo que en vez de desplazar el objeto, yo lo tomo por ejemplo de este punto base, en vez de desplazar el objeto, lo copia. O sea, el original queda y la copia me queda en el punto al cual yo lo llevé. Simetría. Simetría me sirve para varios ejercicios cuando se presenta un eje de simetría. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero una simetría vertical acá, de todo este dibujo. Lo selecciono, voy al comando simetría, y luego me pide que determine la línea de simetría con dos clics. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la línea de simetría acá vertical, finalmente me pregunta si el original lo quiero borrar o no, le voy a poner que no. Entonces, ¿qué hizo? En esa línea vertical generó una simetría. Fíjense que si yo trazo una línea de acá, de este punto a este punto, la línea de simetría me tiene que quedar justo en el medio. Que yo no la tenía dibujada, la podía tener dibujada o no a la línea de simetría. El comando empalme. El comando empalme nos sirve para unir dos líneas con un arco de circunferencia. Lo habrán visto en el curso introductorio que hay métodos para resolver este problema, pero acá lo resolvemos mucho más rápido con este comando. Lo importante de este comando es que tenemos que ingresar primero que nada a la opción de radio para definir cuál es el radio de ese empalme. Por ejemplo, 100 le voy a poner. Recién una vez que ingresé el radio, voy a seleccionar los dos elementos que quiero empalmar y fíjense cómo se genera ese empalme de radio 100 que une a los dos segmentos. Descomponer me sirve, por ejemplo, para esos elementos que vimos antes que se generan todo como uno solo, por ejemplo el rectángulo. El rectángulo ahí es todo un solo elemento. Si yo le doy a descomponer, lo que voy a obtener es que cada elemento está separado, o sea, cada línea está separada ahora. Bueno, tenemos el comando estirar, este no lo vamos a ver. Tenemos el comando escala, si yo quiero agrandar algo o achicar algo, supónganse que ustedes dibujaron, se equivocaron y en vez de poner las unidades en milímetros las pusieron en centímetros. Bueno, esto lo podría agrandar 10 veces o achicar 10 veces con este comando escalar. Desfase es un comando que vamos a utilizar muchísimo, que lo que hace es generar elementos de similares características distanciados a una distancia que yo le doy. Entonces, por ejemplo, dentro del comando de fase, lo primero que me pregunta es la distancia de fase. Supongamos que yo le pongo 100 para este caso. Si yo selecciono, por ejemplo, una línea, lo que va a hacer es una línea paralela a 100 unidades. ¿Se ve? Yo, por ejemplo, esta otra línea, y tengo que hacerle clic hacia qué lado quiero hacer ese desfase. ¿Ven? Si lo hago hacia abajo o lo hago hacia arriba. Y de esa manera voy generando líneas paralelas. Pero si lo hago, por ejemplo, con una circunferencia, lo voy a hacer con el pequeño radio que está acá, lo que hace es hacerme una circunferencia concéntrica a una cierta distancia. Y si lo hubiera hecho con el rectángulo, que era un solo elemento, sucede lo mismo. A ver algunos comandos más útiles de estas barras. Por ahora con eso estaría. Podemos ver el comando matriz. Matriz, que tengo matrices rectangulares de camino o polares, que es cuando yo quiero repetir un elemento que tengo en mi dibujo, o varios, de manera matricial. Quiere decir que se repiten iguales siguiendo un patrón. Por ejemplo, hagámoslo con una circunferencia simplemente, para ver cómo funciona.
Si tengo, por ejemplo, aquí una circunferencia y voy al comando matriz rectangular, selecciono el objeto al cual le quiero aplicar la matriz y automáticamente acá arriba en esta versión me va a dar los parámetros, pero si no las tengo todas en las opciones del comando. Vean que me pide, por ejemplo, la cantidad de columnas que quiero, por ejemplo 10 le puedo decir, la distancia que hay entre dos columnas, por ejemplo le puedo decir 2500 en mi caso, la cantidad de filas, la distancia entre filas, bien. En vez de decirle la cantidad que hay entre cada una de las filas, le puedo decir cuánto tiene que haber de distancia en total. Por ejemplo, ahí es 2500 por 10, 22500. ¿Sí? Claro, porque hay un elemento más, entonces sumo un 2500 más. Pero por ejemplo, si yo acá le digo que quiero cubrir un espacio de 25.000, automáticamente me calcula el parámetro de cuánto hay entre cada una de las columnas. ¿Bien? Y lo mismo entre las filas. Una vez que termine, le doy cerrar matriz y lo que obtengo es la repetición de ese comando en una matriz de filas y columnas que se llama matriz rectangular. El otro tipo de matriz, que es polar, que vamos a utilizar de manera similar, elijo el objeto que quiero repetir de manera matricial, le doy enter y automáticamente, me pide el punto central para la matriz, o sea el centro de giro. Vamos a poner por ejemplo por acá, hago con el clic. Y otra vez me van a aparecer en esta versión de AutoCAD los parámetros aquí arriba, y si no los puedo ir manipulando aquí abajo en las opciones del comando. Por ejemplo, ¿cuántos elementos quiero repetir en total? 10, supónganse. Entonces, si quiero cubrir qué cantidad de ángulo quiero cubrir, lo puedo hacer 360 grados, entonces barré todo un círculo. Pero si yo le pusiera 180, por ejemplo, barré medio círculo. Y el ángulo entre cada uno de esos elementos, eso sería el ángulo que va de la recta del centro al centro de giro y del centro del siguiente al centro de giro de la matriz. El ángulo que tendría ahí es el ángulo entre elementos, que fíjense que otra vez, si yo varío alguno de estos parámetros, el otro se calcula automáticamente. Por ejemplo, si yo acá le pongo 30 grados y quiero 10 elementos, el ángulo total va a ser 270, el ángulo cubierto. Esa sería la manera de utilizar una matriz polar. Una vez que termine, le doy a aceptar y me queda la matriz. Esto sería todo por este video tutorial. Espero que les sirva. Así que nos vemos en la próxima entrega.